El segundo gran apartado en que se estructura el análisis de la financiación indirecta del Estado a las confesiones religiosas se refiere al régimen tributario de las confesiones religiosas y aplicación a ellas de los incentivos al mecenazgo. Este apartado se organiza a su vez en 4 bloques. Fundamento del régimen fiscal de las entidades religiosas y de las entidades de convicción en general. Régimen fiscal de las confesiones minoritarias con acuerdo más favorable que el de las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. Diferencias entre la Iglesia Católica y las otras confesiones minoritarias con acuerdo de cooperación y, por último, confesiones sin acuerdo de cooperación. Fundamento del régimen fiscal de las entidades religiosas y de las entidades de convicción en general. Vamos a estructurar el fundamento del régimen fiscal de las entidades religiosas y de convicción en general en 4 apartados. Exenciones fiscales y supuestos de no sujeción, incentivos fiscales al mecenazgo, equiparación con las entidades no lucrativas de interés general y, por último, el principio de inclusión. En cuanto a las exenciones fiscales y supuestos de no sujeción, la exención o la no sujeción de las actividades religiosas y de los bienes destinados a fines religiosos al pago de impuestos estatales no están contempladas como parte integrante del derecho de libertad religiosa, tal como está descrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, al menos directamente, ya que no se hace ninguna mención expresa a las mismas. Únicamente podría deducirse implícitamente de esa disposición expresa si entendemos que la sujeción impositiva puede suponer una lesión, siquiera sea indirecta, de la inmunidad de coacción o de discriminación por razones religiosas que sí forman parte integrante del contenido del derecho de libertad religiosa. El principio de cooperación, consagrado en el artículo 16.3 de la Constitución española, interpretado en el sentido del artículo 9.2 de la misma, convierte esa cooperación como obligada, siempre que sea necesaria, para hacer reales, efectivos y plenos los derechos de igualdad sin discriminación y de libertad religiosa, con tal que no se extienda de manera que pueda entrar en colisión con el principio de laicidad. Si el artículo 9.2 de la Constitución española considera obligación de los poderes públicos eliminar los posibles obstáculos que se opongan a esos objetivos, habrá que entender que tienen prohibido crear o poner esos obstáculos. La obligación de pagar impuestos por las actividades religiosas por los bienes exclusivamente dedicados a fines religiosos entraña, además, una violación del principio de igualdad por razones religiosas expresamente prohibida por el artículo 14 de la Constitución española. Los creyentes religiosos estarían sometidos a una obligación que no tendrían los no religiosos, justamente por razón de sus creencias, de modo que la obligación tributaria vendría a penalizar las creencias religiosas. Al partir de la idea de que son los propios fieles los que tienen que contribuir a la financiación de su iglesia o confesión, el sometimiento de ésta al pago de impuestos estatales por sus bienes o actividades religiosas va a repercutir negativamente en última instancia en los fieles y en una disminución de su patrimonio. Se da a la vez discriminación tributaria por razones religiosas y penalización de las creencias religiosas. De entre las actividades y bienes de las confesiones es necesario distinguir las que tienen carácter religioso y el resto. En un Estado laico, el régimen fiscal de estas últimas debería ser necesariamente el común, según que se trate de fines con o sin ánimo de lucro, de interés particular o general. Por esta solución parece inclinarse la disposición adicional 9, 2 y 3 de la Ley de Mecenazgo, respecto de las entidades, actividades y bienes de las confesiones religiosas que sean no lucrativas y tengan un fin secular de interés general. La pregunta que debemos hacernos es si estas actividades se someten a un régimen fiscal especial y, de ser así, más o menos favorable que el común, ¿y por qué? La respuesta se apoya en los criterios siguientes. En primer lugar, que es una exigencia del principio de igualdad entre los ciudadanos. No sería compatible con el principio de igualdad tributaria del artículo 31 de la Constitución española, que tuvieran que soportar mayor carga impositiva los ciudadanos con creencias religiosas que los demás. En segundo lugar, que las desgravaciones recaigan sobre bienes o actividades con destino exclusivamente religiosos. En tercer lugar, que esas exenciones o desgravaciones sean necesarias o al menos faciliten a los ciudadanos el ejercicio real y efectivo y pleno del derecho de libertad religiosa. Y al mismo tiempo, cuarto lugar, que no entren en colisión con la laicidad. La misma argumentación cabría aplicar a las asociaciones filosóficas. A estos criterios habría que añadir los derivados de la naturaleza de cada impuesto, como el que probablemente fue el único criterio especial aplicado al régimen impositivo de los bienes religiosos durante mucho tiempo. Hay que distinguir entre una mera posición o propiedad y rendimientos de los bienes poseídos. No está sometida a impuestos la mera posesión o propiedad de los bienes, y sí lo está, en cambio,
la obtención de cualquier clase de rendimientos, pudiendo beneficiarse en este caso de las exenciones previstas en el ordenamiento general que le sean aplicables. Hay que señalar que desde el inicio que el modelo español, siguiendo la orientación europea dominante, hasta bien avanzado el siglo XX, pero que se ha ido abandonando por la mayoría de los países de la Unión Europea, se inclinaba por la solución del control a priori del carácter religioso de los fines de la entidad solicitante, de un estatus tributario especial más favorable que el común. Nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia de 15 de febrero de 2001, ha terminado con esa postura. De esa práctica anterior arrancan la mayor parte de los problemas del sistema. En primer lugar, el permanente riesgo de estar dificultando el ejercicio de la libertad religiosa por parte de algunos ciudadanos cuyos derechos fundamentales no son menos derechos fundamentales ni merecen menor garantía y protección que los de quienes forman parte de la mayoría. En segundo lugar, la quiebra del principio de igualdad, no entre confesiones que han pasado ese control de tipicidad a priori, es decir, confesiones inscritas en el RER o Registro de Entidades Religiosas, y las que no lo han pasado inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, sino también entre las integradas en el primer grupo, según que tengan o no tengan acuerdo de cooperación, y dentro de estas entre la Iglesia Católica y el resto. Se trata de un modelo en que falla el principio de igualdad claramente. Solo 3 confesiones, además de la católica, gozan de un estatus fiscal similar a las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. El acceso al mismo se ha llenado de obstáculos, dado los requisitos exigidos. En primer lugar, la inscripción en el RER, Registro de Entidades Religiosas, atribuyéndose a la Administración competencia para calificar sus fines como religiosos o como no religiosos. En segundo lugar, la declaración de notorio arraigo. Y en tercer lugar, la existencia de acuerdo de cooperación con el Estado. Para poner de manifiesto las quiebras del sistema nos serviremos del régimen impositivo de las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. No se trata de equiparar los fines religiosos a los fines de interés general, desde el punto de vista de su fundamento, aunque ambos coincidan en ser no lucrativos. Los fines religiosos son de interés particular, de naturaleza distinta. De ser merecedores de exenciones, desgravaciones fiscales, la razón no puede ser la misma que fundamenta la exención impositiva de los fines de interés general, aunque esa razón justifique su equiparación fiscal. Para evitar cualquier sospecha de confesionalidad, no podemos justificar una hipotética exención impositiva de las actividades y fines religiosos por equiparación de las entidades religiosas con las de interés general o con las asociaciones de utilidad pública, porque lo impide el principio de laicidad. De modo que están exentas, no porque sus fines sean de interés general o equiparadas a ellos, sino porque así lo exigen los derechos de igualdad y libertad religiosas, y que sólo así se garantiza que ambas sean reales, efectivas y plenas. En este sentido hay que entender el principio de equiparación.